Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Viernes 20 de enero del 2023, ya es oficial, el próximo miércoles volverá el fútbol aquí al estadio Santiago Bernabéu, así que comienzan las labores de recogida y de adecuación para que puedan jugar aquí al fútbol y entrar los aficionados con total seguridad. Nos ha tocado contra el Atlético de Madrid esos cuartos de Copa del Rey, así que el miércoles volverá aquí el fútbol. Mientras vamos a ver cómo avanzan las obras. Vamos con todas las novedades, segunda vuelta del día, luego os dejaré las novedades del interior, así que venga, dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Esquina de la Torre B de este espectacular día. Va a ser interesante los próximos días para ver cómo recogen de rápido. Ahora parece imposible que se pueda jugar aquí al fútbol, pero ya veréis como en un periquete dejan todo recogido y lo que parece imposible se convierte en posible. Ya lo hemos visto más veces, así que yo creo que dentro de muy poquito ya dejarán de traer material y comenzarán a recoger, llevarse todo. Mañana ya es sábado y el martes tiene que estar todo listo. Estamos viendo estos tabiques, ya hay aquí un camión con contrapesos de Aguilar y vamos a cruzar, están metiendo material en las zonas interiores. Va a ser interesante saber cómo va a aguantar el césped 3 partidos seguidos en apenas 7-8 días. Se han bajado de la plataforma elevadora, al final lo colocaron las piezas, solo hicieron las marcaciones y ahí están las lonas blancas. A diferencia de esta mañana, tenemos la grúa totalmente levantada y apuntando hacia el fondo norte. Ya parece que están recogiendo, de hecho están barriendo. Estas piezas se las tienen que llevar, no pueden quedarse aquí. No creo que tarden mucho porque, mira, ya están metiendo cosas en sacos. Están activando el modo partido, están barriendo ya, preparando todo para el próximo partido, que ya os digo que es el miércoles. Quedan bastantes días, pero hay mucha tarea que realizar. A ver qué sucede con todos estos palets de material, si los utilizan o si se los llevan. Aquí zona de hormigonado, nuevas piezas, estas estructuras y el camión de Aguilar, contenedor de chatarra. Y es que están metiendo material por aquí. Dejamos a un lado esta esquina y nos centraremos en la fachada principal de este Santiago Bernabéu. Pasearemos por Castellana descubriendo la última hora del lateral oeste. Va a quedar esto libre sin colocar ninguna lama. El contrapeso, el montacargas, intuyo que lo vallarán, pero que no lo van a retirar. Y ya están colocando protección en lo que es la viga museo, también está esta chapa. Por cierto, las entradas para la Real Sociedad salen este lunes a la venta, muy atentos. Siguen colocando lamas, ahora veremos cuántas han puesto y a ver qué diferencia hay de esta mañana a ahora, que es ya justo después de comer, bueno, un poquito más, son casi las 5 de la tarde. Esta mañana os he dicho que seguramente en el día de hoy terminen de colocar las lamas pequeñas de este sector y no voy a andar muy lejos. Ahora mismo están colocando esa, creo que faltarían 3 más. Yo creo que les da tiempo de sobra antes de irse a casa. Y es que tienen que subir las que les quedan para así no tenerse las que llevar a ningún sitio a guardar. Ha llegado esta grúa que veis aquí de Aguilar, una plataforma elevadora, que no me salía la palabra, y siguen metiendo material en el interior. Y toda esta zona la tienen que dejar también lo más despejada posible, aunque habrá muchos tramos que
que vallarán, que protegerán para que pueda circular el público, los aficionados del Real Madrid y los del Atlético que vengan, claro. Hormigonera. Ya han colocado un tramo más, está liberado también de la grúa. Falta el otro que también han traído, pero no han terminado de colocarlo. De hecho, sigue todavía en el tráiler, no lo han descargado. Pero aquí ya tenéis 2 puestos, además de la 10ª, que también avanza bastante bien, aunque no tiene puestos los tubos. Veremos si antes del miércoles suben alguna cercha o si no, ¿cuál es vuestra apuesta? Yo la verdad lo veo bastante difícil. El tema de las cerchas es lo que más me preocupa, el tema de las cerchas y de las grúas, que no sé muy bien cómo van a hacer esto, cómo lo van a plantear para que no molesten a los aficionados. También tengo curiosidad por saber cómo se quedarán las grúas el día del partido, si se va a quedar totalmente estirada como está ahora o si la van a tumbar como estaba esta mañana. ¿Qué pensáis vosotros? Me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Como os digo, falta este tramo por poner. Ha venido, pero todavía no lo han colocado. Y ahora os mostraré cómo avanzan con las lamas. Mirad qué bien van, todo lo que han avanzado. Les falta ya muy poquito para terminar este sector en el lateral oeste, y antes del partido intuyo que también pondrán las lamas que van en esta zona. La grúa está apuntando hacia el fondo norte, pero no está trabajando. Dejamos a un lado el lateral oeste, pasamos por el caparazón de la Torre C de Campeones, pero sin pararnos porque veis que no hay ningún tipo de novedad, y pasaremos a ver el fondo norte caminando por Rafael Salgado. Están los de AA, al fondo hay más lamas, el otro tramo que sigue cargado en el tráiler, y ya en Rafael Salgado la 11ª, que es la cercha más preparada para subir y que de hecho está en zona de izado. La otra grúa ya está también totalmente levantada, aunque no está trabajando. Y atención a esta cercha porque ya están casi todos los tubos colocados, los tubos que lleva la cercha, estos de aquí, pero han retirado las pinzas, las pusieron y las han vuelto a quitar. A ver qué pasa aquí en esta parte también, ahora os lo digo. Lo amarillo no lo han quitado, lo que sí que han quitado es los pilares donde estaba como encajada la cercha, y también las pinzas. Las pusieron y han quitado todas. Que esta mañana os decía yo, no, están poniendo las que faltan, pero realmente lo que estaban haciendo era retirarlas. Quizás haya algo mal y lo están modificando, porque no hay ninguna pinza colocada. También vemos un montón de cajas, fíjate, con tubos, y aún así esta cercha sería la más preparada para subir. Veremos, ya os digo, si van a subir alguna o no, mientras observamos que está la cinta transportadora sacando tierra, están ahí los contenedores. Por cierto, otra de las cosas que tienen que hacer de cara al partido es poner todos los carteles que indican el acceso de la puerta. Puerta 31, puerta 33, todo eso no está. Así que también tienen que colocarlo. Tengo curiosidad por saber qué zonas estarán habilitadas, cuáles no, lo que se utilizará, lo que no. Tiene que ser que tienen que modificar algo en las pinzas, porque si os fijáis, antes hemos visto en alguna zona trabajar, ahora también están en esta parte, están modificando algo, vemos ahí incluso algunos cables como cuerdas, así que las pinzas las volverán a colocar en cuanto terminen de modificar o arreglar lo que sea. Ahí están trabajando. Estas son las noticias aquí en el fondo norte. Abrimos plano, fondo norte al completo, y todo esto también se lo tienen que ir llevando poco a poco, despejando la zona,
pero evidentemente esos contenedores ahí de escombros y de chatarra no se pueden quedar. Por aquí es por donde tienen que poner lo de puerta, el nombre de las puertas, vamos, el número. Plataforma elevadora, los palets de ladrillos y la grúa. Aquí tenemos una grúa más pequeña, un montón de contrapesos, esquina de la Torre D. Por cierto, están aquí hormigonando en esta zona. La hormigonera que os comentaba, y veremos cómo avanzan con las lamas. Han puesto todas estas lamas en el día de hoy, vamos, han puesto todas hasta que han agotado existencias. No tenían más en esta zona, así que en cuanto han terminado, pues evidentemente han tenido que parar. Mirad las plataformas elevadoras que tenemos, además de los camiones grúa. Por ahí habéis visto que están hormigonando, así que esto se ha quedado así. Lo dicho, se queda esa zona ahí al descubierto, y lo que sí que han avanzado muchísimo es en la colocación de chapa. Solo faltan estos dos pequeños sectores, así que antes del miércoles yo creo que terminarán. Y os voy a dejar a continuación un clip de lo que os he dicho. Esto veis que ya lo han terminado. Pues os voy a dejar un clip de lo que hay en el interior para que veáis a lo que me refiero. Mirad, como esto es como lo que están montando en la Torre D, que en el nuevo edificio que os he mostrado antes, pues es una estructura como esta, y aquí justo es un espacio donde ahora mismo está el Museo del Real Madrid. Es algo temporal, fácil de montar, fácil de quitar, y esto es como lo que os he enseñado. Están justo al lado de los andamios, la chapa que os comentaba, que yo creo que terminarán antes del miércoles. Paneles de barandilla ya en las escaleras, todos colocados. Veremos si se habilitan o no esas escaleras. Y ya habéis visto el clip a lo que yo me refería, que montan este tipo de no sé cómo llamarlo, estructura, ¿no? De habitación, por así decirlo. Vamos a continuar, dejamos a un lado el Torreón Norte y nos centraremos en el nuevo edificio. Parte central del nuevo edificio, mirad dónde están haciendo ahora un tabique en esta parte, y claro, es que este edificio lleva muchísimos tabiques. Los que hicieron al principio los están cubriendo con mortero. También vemos las escaleras mecánicas, y en esta parte también parece que están recogiendo, aunque no sé qué pasará el miércoles, pero antes del parón toda esta zona no accedía al público, solo había una pequeña entrada para el palco de honor, pero por lo demás cortaban ahí donde el tour, y por aquí no pasaba absolutamente nadie. Incluso esta calle estaba cortada, porque antes los jugadores metían los coches en esta zona de aquí. Veremos qué ocurre a partir de ahora. Estamos en otra época, es un punto y aparte en las obras, así que todo lo que haya sido antes no tiene por qué ser ahora. Es una nueva era. Mirad cómo cubren con el mortero el tabique de la zona central del nuevo edificio. Ya sabéis que aquí faltan dos guías por colocar, mucho material el que tienen, y siguen con las escaleras mecánicas, también trabajando en esas guías verticales en la parte superior, colocando las primeras piezas para después poner los nexos. Y estos son los trabajos que se están llevando a cabo en el día de hoy aquí en este nuevo edificio, en la parte de Padre Damián. Han protegido esta zona con malla de protección azul en esa parte de las escaleras, y por lo demás el Torreón Sur está bastante tranquilito, podríamos decir. Los trabajos en Padre Damián se centran en otra parte. Mirad que están bajando escaleras, ¿o qué es esto? Asientos, ¿no? Parece. Son asientos, pero son diferentes. Mirad qué asientos. Eso sí, no tiene pinta de que sean nuevos. Estoy pensando que quizás esos asientos sean los que utilizaba la prensa.
Lateral este visto, nos centraremos ya en la última parte del recorrido por los exteriores. Estamos viendo la Torre A. Parece que se va a quedar ahí esos plásticos de protección hasta nuevo aviso. Toda esta zona bastante tranquila. Se mueve la excavadora de la Puerta de los Pingüinos. Mirad cómo brillan las lamas del fondo sur. Y a ver qué novedades nos encontramos. La semana que viene ya os digo que la planta baja de la tienda del Real Madrid abrirá sus puertas. Hay que sacar dinerito. Y más ahora que vienen los partidos, que viene más gente al estadio. Están metiendo la tierra en los contenedores para llevársela. Parece que han terminado o están a puntito de terminar la plataforma que están montando en esta zona. Por otro lado salen chispas de esa zona de escaleras. Fondo sur al completo y vamos ya a esta última esquinita. Terminamos la vuelta con estas imágenes y damos paso a las imágenes del interior del estadio. Ya estamos en el interior y mirad lo que destaca en el día de hoy, la carrera de las cerchas. Una ya la han guardado en el parking sur. No sé si le quedan algunos metros todavía por moverse. Y la otra va así. Mirad. Van las dos a la carrera. Yo creo que terminarán de guardar las 3 cerchas. Y aquí tenemos las otras 6 sin movimiento, grúas levantadas y vamos a ver los avances. Esto todo sigue igual, no están trabajando en las cerchas y ya sabéis, el miércoles a las 9 jugará aquí el Real Madrid. Se adelanta la vuelta, primer partido de este año, primer partido después del parón por el Mundial aquí en el Santiago Bernabéu y será contra el Atlético de Madrid. Ese partido de Copa a vida o muerte, así que ya tienen que ponerse en modo partido a recoger y a dejar todo listo. Por aquí avanzan los andamios. Mantas térmicas en el césped, además de tener también las lámparas. Y ahora hay un nuevo reto para el césped. En 7-8 días habrá aquí 3 partidos en el Santiago Bernabéu, 3 partidos seguidos en 7-8 días, a ver si resiste en esta ocasión el césped. Lleva muchísimo tiempo tratándose y recuperándose, está en perfectas condiciones, pero habrá que descubrir si aguanta el ritmo de partidos. Mirad cómo avanzan con la chapa en esa zona del Sky Bar. Y otra de las cosas que me ha llamado la atención en el día de hoy es que están colocando unas barandillas en esta zona del lateral oeste. Veis que son como cristales. Quizás habiliten esa zona, no os puedo decir si van a vender asientos o no, pero están colocando esos cristales en toda esa zona. Bueno, labores de limpieza de asientos que no cesan. Mirad ya por dónde va la cercha, Es que lleva unas velocidades increíbles. Lo mismo estoy aquí grabando el vídeo y cuando termine de grabar ya han movido las tres cerchas. Aquí están los jardineros. Otra de las cosas es que ya han puesto el césped artificial, esta parte de césped artificial azul que la retiraron en su momento, pues ya la han vuelto a colocar. Vamos a ver el córner también. Mirad toda la gente que hay limpiando. Parking sur, ya está llegando esa cercha, la segunda cercha. Faltaría una tercera que está ahora mismo en medio, terminando de colocar asientos en este segundo anfiteatro. Mirad los palcos, unos palcos que a diferencia del fondo norte no tienen colocados los asientos. Veis que no se ven en ese palco del segundo anfiteatro. Este también lo están dejando ya listo y ya os digo, hay que activar el modo partido porque vuelve el fútbol aquí al Santiago Bernabéu. Por cierto, mirad cómo van con la grada, que ya tienen ahí los asientos que los van a comenzar a poner en esta zona del fondo sur, que más o menos que sumarán unas 100 personas. Mirad cómo ponen el césped artificial.
Bueno, creo que es césped artificial. Aquí estamos viendo el lateral este, que tenemos novedades bastante frescas e interesantes. Veis aquí esta zona ya liberada del primer anfiteatro con todos los asientos colocados. Pasamos al segundo anfiteatro, que sí, han retirado ya las estructuras de los toldos de la prensa, solo quedan estas 4. Por lo demás, todo está bastante liberado. Y os voy a contar una cosa, esto lo he contado en el directo, pero bueno, os lo vuelvo a contar porque habrá gente que vea el vídeo que no haya visto el directo. Mi asiento está por esta zona, mi asiento real. Ahora estoy desplazada aquí por el tema de las obras, y al ver que habían retirado los toldos de la prensa, pues llamamos atención al socio para ver si nos podían devolver mi asiento, el asiento que tengo siempre, porque nos desplazaron porque estaban los toldos de la prensa. Pues bien, el Real Madrid nos ha comunicado que en mi asiento original no habrá localidades, solo vendrán asientos en algunos partidos determinados, pero luego después volverán a cerrar. Quizás solo estén disponibles esas localidades para partidos importantes como el Liverpool, el Atlético de Madrid, etcétera. El Atlético de Madrid de Liga, porque de Copa no creo que llegue. Entonces esas zonas sí que las habilitarán y luego las volverán a cerrar. Y claro, la explicación es que no nos van a estar cambiando constantemente partido tras partido de asiento, así que hasta la temporada que viene no nos lo devolverán. Bueno, veis esta zona donde estaba antes la prensa, y ahora hay una gran duda. ¿Dónde pondrán a la prensa? El miércoles, porque la prensa tiene que entrar, a ver dónde la colocan. Ahí está la chapa y la valla, las vallas que colocaron. De momento no hay asientos, así que yo creo que esa zona tampoco estará habilitada. La de la nueva grada no estará abierta esta semana. En los próximos partidos tampoco. Acaba de llegar este camión grúa de Aguado. Seguimos viendo la grada, que ya solo falta que le coloquen los asientos. Y lo que os digo, mirad dónde están ya estas dos cerchas. Solo falta que desplacen la otra, la que está en el medio. El césped artificial que han colocado. Y así está el interior, ¿cómo lo veis? Dentro de poco volverá aquí, aunque parezca imposible, volverá aquí el fútbol al Santiago Bernabéu, esta grada que ya os he dicho que tienen ahí los asientos a puntito de caramelo, a puntito de ponerlos. Y bueno, aquí se sentará también gente, bueno, se sentarán entre comillas porque siempre están de pie aquí en la grada de animación. Nos despedimos del interior hasta mañana. Vamos a esperar un poco antes de cortar el vídeo porque parece que van a colocar el útil, al menos lo van a mover. Lo tienen enganchado con esta grúa, con una de ellas, justo con esta. Están colocando las cuerdas, las eslingas, así que si ponen el útil, mañana quizás suban la cercha, ¿eh? Ya habéis visto que las han desplazado en el interior, pues quizás mañana esta vaya para arriba. Solo faltaría colocarle las pinzas, que pueden ponerlas ahora, y mañana subirla. Ya están subiendo el útil, lo van a colocar, así que mañana lo mismo tenemos izado. También están moviendo la cercha, la están desplazando, la traerán hasta esta posición y después le colocarán el útil. Eso sí, las pinzas aún no se las han puesto. Bueno, pues al final la tarde ya termina aquí. Han terminado de desplazar la cercha, están con el balancín, con el útil terminando de colocar. Yo ya me despido, ya sí que sí, con esta imagen tan espectacular. Mañana yo creo que habrá izado a primera hora y espero estar aquí para retransmitirlo. Muchas gracias. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya servido. Si es así, os invito a que le deis al me gusta, que os suscribáis y que activéis las notificaciones. Nosotros nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Que tengáis un buen viernes y un buen fin de semana. ¡Chao!